Tribunal Constitucional. Señor Ernesto Blume Fortini, e integrada por los magistrados señores Manuel Miranda Canales, Marianela Ledesma Narváez, Eloy Espinosa Saldaña Barrera y Augusto Ferrero Costa. Secretario relator, Flavio Reategui Apaza. Buenos días. Antes de empezar la vista de las causas, comunico a los presentes que solamente estamos 5 magistrados, en razón que el magistrado José Luis Ardón se encuentra ausente por una licencia, está en el extranjero, cumpliendo una misión oficial del tribunal, y el magistrado Carlos Ramos Núñez ha tenido un problema de salud que le impide estar en este acto. Sin embargo, ambos magistrados, de acuerdo al reglamento normativo del tribunal, se van a abocar al conocimiento de las causas y van a visualizar la grabación de las audiencias. Dicho esto, señor secretario relator, dé cuenta. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados del Tribunal Constitucional, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han prestado a informar. Causa número 25, expediente 4299-2016, proceso de amparo, iniciado por doña Rosa Violeta Venancia Rodríguez Gil contra la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado Víctor Indalecio Morán. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados de este honorable tribunal, en esta audiencia voy a oralizar los fundamentos del recurso extraordinario y solicito que este colegiado, resolviendo con justicia, apegado a derecho, declare fundada la demanda de amparo judicial, pues consideramos que se ha vulnerado derechos constitucionales de mi patrocinada Violeta Rodríguez Gil, referidos justamente a su derecho a la propiedad, su derecho a la seguridad jurídica que emana obviamente de tener inscrito su derecho de propiedad en el registro público. También se ha contravenido su derecho constitucional a tutela procesal efectiva. ¿A qué me refiero? En principio existe el proceso judicial número 8828 del año 2006, que se tramitó en el Juzgado Civil de Trujillo, referente a una nulidad de resolución administrativa y cancelación de partida registral. Este proceso, obviamente, un demandante, señor Tomás Sánchez Azabache, alegando ser propietario de un inmueble ubicado en la avenida Santa Cruz con la avenida América Sur de Trujillo, promueve esta demanda y solamente emplaza a la Municipalidad Provincial de Trujillo, que aparecía como propietaria de este inmueble, y también emplaza a la SUNAR. Entonces, a la Municipalidad Provincial de Trujillo la emplaza porque ella aparece como propietaria registral de este inmueble de 2.300 metros cuadrados. De acuerdo a la partida registral, este derecho de la municipalidad se inscribe, su antecedente está con fecha 18 de septiembre del año 1981. Pero el señor Tomás Sánchez Azabache tiene inscrito su derecho en el año 1994, en otra partida registral. Entonces, como vemos, hay duplicidad de partida registral. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es lo más grave del caso? Que en este proceso jamás se emplazó a mi patrocinada, a pesar que ya aparecía con derecho inscrito en el registro público desde el año 2004. El proceso que motiva el amparo, como he referido, es el expediente 8828 del año 2008, que se inicia obviamente en esa fecha, cuando ya mi patrocinada se encontraba con derecho inscrito. ¿De dónde deriva el derecho inscrito de mi patrocinada? Atendiendo a que la municipalidad, como he referido, tenía inscrito su derecho con mayor antigüedad en la partida más antigua, obviamente, promueve en el año 2000 un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. En ese proceso se declara fundado el derecho y se reconoce la propiedad
al señor Leoncio Flores Cruzado, que era el posesionario de ese predio. Entonces, mediante sentencia de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en el año 2004, el ponente, el doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba, declara fundada la demanda de amparo y ordena que se inscriba esa sentencia en la partida registral que correspondía a la Municipalidad Provincial de Trujillo y que de allí debía desmembrarse el área que había sido materia de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Consecuentemente, nos encontramos ante una sentencia dictada en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio con la calidad de cosa juzgada. Luego, como he referido, pero en el año 2008, el señor Tomás Sánchez, aprovechando su partida menos antigua, irregularmente demanda la declaración de nulidad de una resolución administrativa que supuestamente había aperturado la inscripción de la partida más antigua. Y a la vez, como he dicho, demanda también la cancelación registral de la partida más antigua, cuando lo sabemos los abogados, los magistrados, que lo que procede más es declarar la partida menos antigua, declararla nula o cancelarla a que la partida más antigua. Acá fue al contrario. Lamentablemente, los magistrados que resolvieron esta causa en Trujillo, en primera instancia, no advirtieron si hubieran cotejado correctamente ambas partidas registrales, porque había duplicidad, hubieran podido advertir que en la partida más antigua ya se encontraba inscrita la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio del año 2004. El señor Leoncio Flores Cruzado, el prescribiente, luego vende su derecho, su propiedad, a mi patrocinada Violeta Rodríguez Gil. Entonces, ella se convierte en la propietaria del inmueble, al haber adquirido justamente este derecho de su anterior transferente. Entonces, en el proceso del 2008 que he referido, sobre nulidad de resolución administrativa de SUNAR y cancelación registral de esta partida más antigua, jamás se le demandó a mi patrocinada, nunca se le notificó la demanda, no se notificó la sentencia, no se notificó tampoco la sentencia de sala. Entonces ella jamás tomó conocimiento. Sin embargo, por circunstancias de suerte le podría llamar, porque empieza a publicitarse un proceso, un acto de remate de un inmueble. Entonces ella toma conocimiento de que su derecho prácticamente había sido cancelado registralmente. En el año 2012, por esta razón, promueve la demanda de amparo judicial, por cuanto jamás fue parte en ese proceso en donde ya se habían anulado las inscripciones registrales. Y como he dicho, se cancelaron también los asientos referidos a la inscripción de la sentencia de prescripción. Entonces, cumpliendo ese mandato, se independiza del macro lote los 90 metros cuadrados que eran materia de la prescripción y esto se deriva a una partida más actual. Entonces, como ya se cancelaron registralmente esta inscripción, mi patrocinada, con todo derecho, demanda el amparo judicial. Y los jueces de primera instancia han declarado improcedente la demanda, la sala ha confirmado, obviamente, y ha motivado este recurso extraordinario. Pero, ¿qué es lo más irregular también de este proceso, señores magistrados? Que los jueces de primera instancia y segunda instancia, en este caso la sala civil, no han tomado en cuenta que existe la casación número 1056-2006, Arequipa, que establece que los actos administrativos solamente pueden impugnarse y anularse en un proceso contencioso administrativo. No se le puede invocar ni tramitar con las normas del Código Civil, que es lo que hicieron en este caso. Por tanto, también atentando contra esta casación, que obviamente debe tomarse como jurisprudencia, los jueces no han advertido eso. Y consideramos también que es nulo ese proceso, queremos que se declare nulo. ¿Y cuál es el perjuicio mayor? Como he referido, la partida menos antigua, luego unos señores que les podría llamar traficantes de terreno, inscriben una hipoteca y solicitan $600.000 de préstamo al Banco República y nunca lo pagaron. Y ese proceso se está ejecutando en el 16 Juzgado Comercial de Lima. Mi patrocinada en 3 oportunidades ha intentado a través de tercería de propiedad paralizar ese remate y no se ha podido. ¿Por qué? Porque el juez comercial señala que la inscripción registral de mi patrocinada ya no existe jurídicamente y por tanto no puede ser tercerista. Es por esta razón que también pido que este colegiado resuelva con prontitud, porque el remate está fijado para enero del siguiente año, lo que afectaría obviamente su derecho
de propiedad totalmente. Reitero, solicito que este colegiado resuelva conforme a derecho y conforme a justicia. Señor abogado, dos preguntas. La primera, cuando su patrocinada adquiere el inmueble, ¿lo hace de quien en el registro aparecía como propietario? Por supuesto. Segunda pregunta, ¿inscribe su derecho como propietaria? Es cierto que inscribe su derecho como propietaria, pero a la vez en esa partida más antigua, que es la que derivó la prescripción adquisitiva de dominio, también se inscribe una fábrica. La fábrica del inmueble que ahora tiene... A ver, no, un momentito. Okay. Voy a la pregunta concreta. ¿Su patrocinada inscribe su derecho de propiedad? Por supuesto, en el año 2004. En el momento en que inscribe su derecho de propiedad, ¿había constituida e inscrita una hipoteca? En la partida menos antigua. Ya, correcto. Señor magistrado, solamente quiero agregar que en la partida menos antigua uno ve que está inscrito solo un terreno, pero si vemos la partida más antigua se trata de construcciones, edificios que hay en ese terreno. Pero esto obviamente se quiere rematar estas propiedades de mi patrocinada y la de 3 pisos de la fachada verde, y está inscrito así. Entonces la partida menos antigua es la que ha conllevado al proceso de ejecución de garantías, obviamente que puede perjudicar terriblemente. Correcto. ¿Ha presentado esas fotografías en el expediente? Señor magistrado, no lo hemos presentado, ¿no? Hágalo a la brevedad posible. Correcto. O sea, cualquier argumento adicional en abono de su posición, le vamos a agradecer que lo haga, pero a la brevedad posible. Correcto, hoy día lo estoy presentando. Sí, va a preguntar la magistrada Marianela Ledesma Narváez. Es verdad que en registros lo que está en discusión, o por lo menos lo que aparece inmatriculado, es un terreno. Así es. No hay una fábrica, como usted dice. En la partida menos antigua existe la gestión del terreno, pero en la partida más antigua, donde se inscribió la sentencia de prescripción y luego de ahí se desmembra un área que se ganó en prescripción y se va a la partida, no recuerdo el número, ahí sí aparece ya inscrita la fábrica. Y lo que se va a rematar es todo, todo el terreno. Ya, y como parte del remate se hace una tasación ad corpus de todo lo que está. Se ha tasado, justamente ahí vemos, ¿no? Porque han tasado la partida menos antigua y no toman en cuenta la partida más antigua donde hay edificios. Ya, y la última pregunta es, y cuando se planteó la prescripción adquisitiva de la que usted hace referencia, y luego el titular de esa prescripción le transfiere vía compraventa a su patrocinada, cuando se plantea esa prescripción adquisitiva, ¿no hay una anotación previa de la demanda? No hay ninguna carga. No hay ninguna carga como para advertir al que estaba prescribiendo de que... Claro, como el proceso de prescripción se inicia el 2000, termina el 2004. Y ese el proceso que estamos pidiendo su anulación empieza el 2008, 2006, 2008 hasta 2012. Y ese es en el derecho existen recursos, mecanismos, como por ejemplo esa carga de anotar la demanda para advertir públicamente que estamos sacando un litigio. En este amparo, cuando se emitió a trámite de la demanda de amparo, solicité la anotación de la demanda. Está inscrita bueno, pero esto ya con posterioridad, partidas. Le digo, cuando hablamos de la prescripción, no había nada que advirtiera de que se estaba discutiendo la prescripción del inmueble. Han esperado que exista la sentencia para que recién con posterioridad se proceda a las transferencias. Lo que yo quiero decirle es que cuando hay estas discusiones sobre derechos de propiedad o cualquier derecho sobre un bien, en el derecho existe la posibilidad de esas advertencias, de esas cargas, que como usted muy bien lo saben, que son las anotaciones de la demanda. Jamás se hizo eso, se esperó que se inscriba la sentencia, luego se transfirió. Claro, como refiero, todo eso ocurre en el año 2004 en que yo asumo la defensa de mi patrocinada, ¿no? Antes había otro abogado que controlaba el proceso, pero en el registro público se inscribe la sentencia en el año 2004. El proceso que buscamos anular con el amparo se inicia recién en el 2006, hacia adelante, ¿no? Y allí obviamente mi patrocinada se entera cuando sale el aviso de remate del inmueble. Entonces ella dice, este inmueble es el mío también, pero se estaba publicitando a la partida menos antigua. Vista la causa, queda el voto. Causa número 41, expediente 1370-2017, proceso de amparo, iniciado por don Eduardo Raúl Lovera Mota contra la concesionaria Vial Perú, COVID Perú, Sociedad Anónima.
Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Pablo Daniel Quiroz Cubillas. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, señorita magistrada. Este es un caso laboral. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido aquí, por qué nos hemos reunido para informar en este momento. Este es un caso laboral planteado por el señor Lovera, mi patrocinado, reclamando el despido incausado. A él lo despidieron invocando el artículo 34 del Decreto Supremo, el 0397-TR, el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Artículo 34, es decir, este tipo de despidos ya ha sido ampliamente debatido, no solo en el tribunal, sino en los juzgados laborales, en las salas laborales, en la Corte Suprema. Invocando ese artículo fue despedido, y eso es lo que se ha demandado, la nulidad de este despido por despido incausado, nulidad de esta carta. Sin embargo, primera instancia, improcedente la demanda, no ha sido admitida. Sala Superior confirma, no admiten la demanda. Nos preguntamos por qué, si no hay nada que actuar. Para eso se recurre al proceso de amparo, algo más rápido, algo más ágil. Por eso está creado este mecanismo constitucional, este proceso constitucional. Si no hay nada que actuar, es una carta dirigida al demandante despidiéndolo sin invocar razón ni motivo alguno. No hay nada que actuar, es únicamente pronunciarse. Más aún que era dirigente sindical, también acreditado únicamente. ¿Qué más había que actuar? Por eso no entendemos por qué ni en primera ni en segunda instancia se ha admitido esta demanda. Eso es lo que hay que resolver y eso es en materia de nuestro recurso, este recurso de agravio constitucional, porque consideramos que la sala debe revocar estos pronunciamientos. Es importante también, señores magistrados, tener en cuenta que al haber sido despedido el señor Lovera, él sufre de una enfermedad que hemos acreditado, una enfermedad que se llama acalasia. Es una enfermedad incurable que tiene problemas al deglutir. Y este tratamiento ha sido interrumpido por el despido, porque ya no tiene la protección de salud. Se lo dejó en el aire. ¿Y qué cosa es lo que ha acarreado? Una situación para darle imagen a toda esta situación. El señor Lovera, como dirigente sindical, había planteado una demanda de desnaturalización de la tercerización de su empresa. Es la empresa Coviperú, la que cobra los peajes. Esta empresa contrata a los que cobran peaje con una tercerizadora. A través de ella se presta ese servicio. Eso se desnaturalizó, se planteó una demanda, la demanda 22411 del 2013 por desnaturalización de la tercerización, la cual salió fundada, la cual se le dio la razón, se ordenó que incluyan en planilla de Coviperú, de la empresa usuaria. ¿Qué hizo Coviperú? Lo incluye en planilla y lo despide. Así, con la carta invocando el artículo 34. Esa es la reacción. Entonces, ¿qué más que actuar? ¿Por qué no se admitió esta demanda? En consecuencia, hay elementos para admitir la demanda y darle un trámite célere, porque estamos invocando el artículo 22 de la Constitución, por todos conocido, y además el artículo 27. En consecuencia, señores magistrados, no hay más que decir, no hay más que sustentar. Yo me estoy refiriendo objetivamente a lo que está en el expediente, simple y llanamente. Por ello, solicitamos muy respetuosamente al honorable tribunal se sirva
disponer la nulidad de las resoluciones y admitir la demanda. Vista la causa, queda el voto. Perdón. Hay un pedido de palabra para intervenir y preguntar del magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Bueno, gracias, buenos días. A ver, señor abogado, en realidad aquí hay que tener algunas cuestiones para poner claro de lo que estamos planteando de trámite. Si este tribunal considerase que no hay por lo menos elementos de juicio para una tutela diferenciada urgente, no estaría en un escenario donde la prospectiva es muy clara. Es la prospectiva del rechazo liminar que tendría la consecuencia de esto, y probablemente alegando la existencia de una vía igualmente satisfactoria, usted no estaría exponiendo aquí. O sea, ahora, entonces, estamos en un escenario donde entonces hay elementos suficientes como para tener indicios que aquí había una violación de un derecho que entonces requiere una tutela de urgencia, y entonces por eso es que estamos en sede de amparo pudiéndolo resolver. Pero lo que yo sí quisiera insistir muy brevemente con usted es el tema de la casación resuelta el año pasado por la Corte Suprema. Entonces, lo que sí tiene que quedar claro, y si usted lo puede alcanzar con un escrito a la brevedad, es la situación de que se alega de que estamos ante una desnaturalización del contrato y ante un contrato a plazo determinado. Porque si eso se queda de manera clara, diáfana, entonces ello, más el tema de la libertad sindical, nos lleva directamente a un juicio de puro derecho en función de una carta que no tenía una justificación para el despido. Entonces, lo que necesitaríamos es los elementos de juicio que acrediten en los actuados, entonces que la Suprema ha resuelto como ha resuelto, y que se ha acreditado ya en la sede correspondiente la desnaturalización del contrato. Mientras más rápido nos alcance eso, mucho mejor para mejor resolver. Muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 42, expediente 1413-2017, proceso de amparo, iniciado por don Juan Fernando Ruelas Noa contra la Junta de Propietarios del edificio Antonio Miro Quesada. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Felipe Johan León Florián. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Magistrados de este Tribunal Constitucional, el proceso de amparo que me trae en esta ocasión es un proceso de amparo iniciado por el señor Juan Fernando Ruelas Noa contra la Junta de Propietarios del edificio Antonio Miro Quesada en el distrito de Magdalena. La pretensión de este proceso de amparo es la inaplicación del artículo 35.8 del reglamento interno del edificio en dos aspectos sustanciales, ¿no? En tanto, ese reglamento, ese artículo, prohíbe tajantemente la tenencia de mascotas al interior de los departamentos de ese edificio, y en tanto ese artículo de reglamento establece que, por excepción, quienes hayan tenido mascotas ya en ese edificio al momento de la aprobación del reglamento, pueden tener esas mascotas, pero no pueden conducirlas o trasladarlas a través del ascensor, ¿no? Entonces, el demandante plantea la inaplicación de estos dos preceptos en tanto lo afecta directamente, dado que él tiene una perrita de nombre Chira, ¿no? Que justamente él, al ingresar al edificio, tendría que haber dado esta prohibición, porque él era propietario con anterioridad a la expedición de la modificación de este reglamento, pero ingresa recién a vivir en el edificio, ¿no? Con posterioridad a la promulgación de este reglamento. Entonces él hubiese tenido que abandonar a su mascota, ¿no? Dado que él ingresa al edificio con posterioridad a la promulgación de este reglamento. Pero él incluso ingresa con su mascota porque él no tiene, digamos, el corazón para dejarla, pero le prohíben el uso del ascensor e incluso lo llegan a multar en diversas ocasiones por este uso y lo llegan a hostilizar permanentemente por hacer el uso del ascensor.
El caso ha llegado al Tribunal Constitucional mediante rechazo liminar en las 2 instancias por razón de supuestamente prescripción de la demanda. Y la prescripción se funda en que el reglamento interno fue aprobado en diciembre del 2014 y fue inscrito en registros públicos en julio del 2015 y la demanda es interpuesta en mayo del 2016. O sea, se habría excedido los 60 días de plazo desde la inscripción del reglamento en los registros públicos. Eso es lo que estableció tanto la primera como la segunda instancia. Contra esa consideración, nosotros debemos plantear 2 argumentos, ¿no? En primer lugar, que el amparo, es un amparo contra una norma, ¿no? Y el Tribunal Constitucional tiene amplia jurisprudencia en que en el amparo contra normas no cabe la prescripción, porque la afectación es de naturaleza continuada y termina cuando termina la vigencia de la norma. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia. Y cuando el artículo 3 del Código Procesal Constitucional habla de la procedencia del amparo contra normas, habla simplemente cuando la norma es autoaplicativa, no hace distinción entre si es una norma, digamos, proveniente del Estado o es una norma proveniente de una asociación privada en este caso, ¿no? Entonces, donde la ley no hace distinciones, no se tiene por qué hacer, sobre todo en restricción de los derechos fundamentales. Entonces, ese es el primer argumento. Y el segundo argumento es que, si bien es cierto, esto se inscribe en registros públicos en julio del 2015, ¿no? El señor recién había tenido alquilado su departamento, ¿no? Durante el trámite de discusión, aprobación e inscripción de la norma, y él recién va a residir en el edificio en diciembre del 2015, ¿no? Entonces, él apenas llega, ¿no? Y se entera de esta situación, él presenta una serie de cartas notariales a la Junta de Propietarios pidiéndole que por favor se reconsidere esta norma porque él tenía una mascota, ¿no? Incluso con un problema de salud para subir por las escaleras, diagnosticado por una serie de veterinarios, entonces, y que además él vive en el piso 16 y que era absolutamente inhumano, hasta podríamos decirlo, que él tenga que cargar a su perrita y subir y bajar 16 pisos 1 o 2 veces al día, lo que requiera sacar a su mascota a pasear, lo que se hace normalmente con un perrito, con una mascota. Entonces, a partir de ahí, él empieza a cursar una serie de cartas que llegan incluso a hacer que la Junta de Propietarios llegue a poner este tema nuevamente en discusión de todos los propietarios del edificio, pero donde finalmente, el 8 de marzo, a él, en una junta que hubo, donde, la mayoría se manifestó en contra, él ya dio por agotado sus, mecanismos de acercamiento con la Junta para poder revocar esta situación, y de ahí, en mayo del 2016, plantea su demanda, ¿no? Entre esa Junta y en mayo del 2016 no ha pasado los 60 días. Entonces, ese sería el segundo argumento contra la prescripción, ¿no? Y nosotros también planteamos que el caso debe verse en amparo, ¿no? Y no en una vía igualmente satisfactoria, porque estamos ante una situación de especial gravedad y especial urgencia, ¿no? La gravedad porque está en juego, la relación personal del señor Fernando Ruelas con su mascota, ¿no? Con quien tiene una relación muy particular, muy especial, muy cercana, muy afectiva, y porque el señor Fernando Ruelas, producto de subir y bajar con su mascota, ¿no? Los 16 pisos, ya tiene incluso un problema de tendinitis en la rodilla, es decir, hay una afectación a la salud que puede ir incrementándose, ¿no? Con el paso de los días. Entonces, por esas razones creemos que hay especial urgencia y gravedad para poder ver este caso en amparo, y quisiéramos también un pronunciamiento de fondo del tribunal, porque aquí ya ha habido pronunciamiento de la parte demandada en la segunda instancia, ellos han presentado un escrito, se han defendido, ¿no? Entonces no habría afectación al derecho de defensa y hay urgencia y gravedad de que este caso se resuelva por el fondo del asunto. Los derechos afectados, el libre desarrollo de la personalidad, que en casos similares el Tribunal Constitucional ya ha ordenado que se admitan a trámite demandas, una en la sentencia 4055 del 2017, donde la Municipalidad de Ventanilla restringe solamente a 2, ¿no? La tenencia de mascotas, y el tribunal ha dicho que se admite a trámite esa demanda de amparo porque se estaría afectando el derecho al libre desarrollo de la personalidad,
y la sentencia 3159 del 2015, donde el tribunal también ha ordenado que se admita a trámite de la demanda, justamente en un caso muy similar, donde se prohíbe a una persona pasear a su mascota por el jardín interior de un edificio en Trujillo, ¿no? Entonces, en ambos casos se ha dicho que estaría en entredicho el libre desarrollo de la personalidad, y de modo grave, sobre todo en casos donde esa relación de la persona con su mascota es especialmente sensible, como en este caso, ¿no? Entonces, estaría en juego el libre desarrollo de la personalidad y de modo especialmente cualificado, ¿no? Y finalmente, también estamos aquí en protección del principio constitucional de defensa y protección del bienestar animal, que el Tribunal Constitucional ha establecido como un principio que parte de la propia Constitución. Si revisamos tanto la sentencia, la 042 de 2004, el proceso de inconstitucionalidad, la primera sentencia sobre la corrida de toros, y la segunda, la 017 de 2010, proceso de inconstitucionalidad también donde admite las corridas, incluso en esa el Tribunal Constitucional admite o establece que hay un principio constitucional de protección de los animales, que en este caso también estaría en entredicho, dado que efectivamente la prohibición de la tenencia de mascotas en ese reglamento está incentivando el abandono de los animales y evidentemente el maltrato al animal al obligársela a subir, sobre todo en esa circunstancia que esa perrita Chira tiene problemas de salud, ¿no? Por estas consideraciones solicitamos que se revoque las resoluciones venidas en grado, se ingrese al fondo del asunto y se declare fundada la demanda por la especial gravedad y urgencia que merita este caso. Gracias. Pregunta el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Gracias. A ver, señor abogado, hay cosas que hemos hecho y hay cosas que usted nos propone hacer, y hay que distinguir un plano y otro. El tribunal ha admitido control e interpretación vinculante en sede de amparo sobre normas estatutarias, sí. Ha dicho que ahí no opera la prescripción, también. El tribunal en ese sentido, en algún caso, ha inaplicado artículos de reglamentos, de estatutos de clubes y de asociaciones, sí. Recientemente, con esta misma composición, el caso Luciana León es una demostración de eso. Entonces, donde el derecho alegado era, por cierto, otro, pero la consecuencia era la misma. Dejemos de lado una interpretación de un artículo, de un estatuto de un club, para impedir la violación de derechos fundamentales, o la alegada violación de derechos fundamentales. Y de ahí se puede decir muchas cosas, pero hay dos temas que me preocupan particularmente en su apreciación. Es cierto que este tribunal, en los dos casos de las corridas de toros y en algún otro más, ha planteado la necesidad de tutelar a los animales y lo ha planteado como un principio, pero no lo ha planteado en sede de amparo. ¿Cómo entonces justificamos una lógica tuitiva, sin duda, bajo la lógica de mandato de optimización de un principio, pero que no es un derecho fundamental, a menos que usted me diga lo contrario? Porque en el caso peruano, Perú no es Alemania, no ha reconocido derechos de los animales para defensa en sede de amparo. Lo que ha reconocido es que constitucionalmente se puede, por principio, proteger a los animales, que no es necesariamente lo mismo. Sin embargo, usted nos está invocando como argumento para su amparo, porque es lo que está viendo acá, algo que solamente hemos reconocido proteger a nivel de inconstitucionalidad. Entonces, eso quisiera que lo justifique en su intervención. Segundo tema que quisiera que plantee. Lo que ha hecho este tribunal hasta ahora, olvidándose de argumentos de la salud o la integridad personal, es básicamente libre desarrollo de la personalidad. Sobre todo el caso de Vintanilla es el más claro. Entonces, pero lo que ha llegado es a decir, nos dejamos de lado el rechazo liminar, pasamos a la admisión a trámite. Usted no está pidiendo más que eso. Usted está pidiendo que no solo admitamos a trámite, sino que en la aplicación del principio de elasticidad resolvamos aquí. Entonces, ¿qué elementos nos proporciona para que en este caso concreto se dé el salto? Usted sabe muy bien
que para poder justificar que el tribunal no proceda a la devolución del expediente para que sea declarado nulo lo actuado, tienen que haber elementos especiales. Entonces, para justificar que el tribunal no devuelva el caso, resuelva. ¿Y qué cosa? La tendinitis del señor al que usted representa es ese elemento decisivo que nos permita, entonces, justificar que no nos quedemos más allá que la admisión a trámite. Entonces, quisiera su respuesta en las dos preguntas. Entonces, en primer lugar, ¿por qué en sede de amparo y cómo en sede de amparo vamos a recoger el tratamiento de un principio que hemos admitido, pero que hemos admitido en un escenario contra abstracto? Segundo, ¿por qué entonces vamos a ir más allá? ¿Qué nos permite, en vez de solamente admitir a trámite, reservar el conocimiento del caso para nosotros? ¿Cuál es la situación de especial urgencia, casi de emergencia, que obliga a que no volvamos este caso a grados inferiores y que lo tengamos que resolver aquí en el mismo tribunal? Quisiera escuchar sus opiniones al respecto. Sí, muchas gracias por su pregunta, señor magistrado. En cuanto a la posibilidad de que en sede de amparo se pueda hacer valer un principio constitucional que de repente no está ligado directamente con un derecho fundamental de una persona, sino en este caso un principio constitucional que trata de proteger a los animales, habría que decir que el Tribunal Constitucional en estas mismas sentencias, ¿no?, ha dicho que esto es un deber constitucional. Y ese es un tema que ha venido en discusión en el tribunal en algunos otros casos, ¿no?, donde sí es posible hacer cumplir, digamos, correlativamente o digamos, complementariamente, porque aquí no solamente está en juego el deber constitucional de protección animal, sino también el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Pero complementariamente a eso, ¿no?, ya queda, digamos, en una discusión que el Tribunal Constitucional tiene que resolver en algún momento, si es que es posible también hacer cumplir deberes constitucionales, ¿no?, que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que existe, ¿no?, en sede del proceso de amparo, ¿no?, y ver los derechos fundamentales no solamente desde una óptica subjetiva de qué cosa es lo que yo tengo que tener, sino desde una óptica objetiva de qué cosa es lo que se requiere, ¿no?, para que, digamos, la persona tenga una vida digna, armoniosa y plena, en este caso en su relación con el medio ambiente, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional. A ver, pero me permite, pero apuntemos, no podemos apuntar a 10 balas para el mismo objetivo, seamos claros. Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando usted? Este es una alta corte, entonces la objetivización del amparo es muchísimo más claro en una alta corte, hay una dimensión objetiva del amparo que es el correlato al deber constitucional que usted está reclamando, y en realidad entonces no nos pida en ese contexto que defendamos el principio, pídanos que defendamos el deber que se desprende de la defensa del derecho que ya está invocando. Entonces, ¿cuál es su argumentación? O sea, entonces, es un caso mucho más difícil plantear que por amparo se defienda deberes. Es un caso mucho más fácil hablar de que tenemos un mandato de optimización recogido en un que también no es principio y es derecho, que es el del libre desarrollo, y en ese contexto hay un correlato de deberes que cuidar. Entonces, pero seamos claros qué caso es el que vamos a plantear, porque si no podemos entrar en el conflicto que formalmente hay quienes le dirán que ese tema no se puede tocar en sede de amparo, si el alegato lo va a cargar en el deber. Usted lo sabe muy bien que el tribunal no ha fijado posición al respecto. Entonces, yo le pediría entonces por escrito una mayor justificación de su postura frente a esto. Pero vamos al segundo tema. ¿Por qué entonces no quedarnos solo en el rechazo liminar? Entonces, levantar el rechazo liminar, que es lo que ya ha hecho en situaciones que pueden asimilarse el tribunal, y por qué pasar a pronunciarnos sobre el fondo. ¿Cuál es la urgencia o extrema urgencia aquí? Entonces, o que el elemento que justifica eso en este caso en particular. Claro. Bueno, vamos a presentar el escrito que usted requiere. Solamente puntualizar que la argumentación obviamente está por la afectación del libre desarrollo de la personalidad y un derecho fundamental clarísimo, incluso el derecho a la salud, ¿no? Pero eso no obsta que el Tribunal Constitucional también se pronuncie de modo objetivo, digamos, como una suerte de
sentar principios o sentar interpretaciones sobre principios, que la protección de los animales también es un deber constitucional y un principio que la Constitución protege y defiende. En cuanto al segundo punto, al tema de por qué se tendría que ingresar al fondo del asunto, el Tribunal Constitucional básicamente en su jurisprudencia ha establecido que uno, hay que tutelar que se respete el derecho de defensa de la contraparte. Esa es una condición para el pronunciamiento de fondo, ¿no?, en sede del tribunal cuando viene vía rechazo liminar. Y como dije, en este caso ya hay un pronunciamiento, hay una defensa efectuada por la parte demandada en la sala civil, ¿no?, donde ha expresado sus argumentos respecto de este caso, ¿no? Entonces no estaría afectado el derecho de defensa, ¿no? El segundo tema es que es un tema en donde no se requieran mayores elementos probatorios, y en este caso efectivamente es un tema básicamente de derecho, ¿no?, básicamente de interpretación y de sentar posición sobre algo, ¿no?, porque ha sido admitido por la misma Junta que esta norma existe, que esta norma ha sido aprobada. A esa no va la consideración de puro derecho. Cuidado. Entonces, cuando usted está alegando, admitamos lo que está planteando usted en defensa. Este caso ha tenido otro fuero, donde ha tenido algún nivel de discusión, donde ha podido sustentar su posición suficiente su contraparte. Pero el tema es, a ver, en esta situación concreta, donde el tribunal ya está haciendo bastante, admitiendo el caso a trámite, e incluso pudiendo pronunciarse sobre el tema del principio, y ahora lo ha aclarado mejor, que el principio como correlato de lo que nos toca pronunciar nosotros, o que son los derechos, ¿ya? Entonces, el tribunal puede ser activista, pero hay que cuidarse con el hiperactivista. Si bien el hiperactivismo, si el tribunal se comienza a definir todos los principios del mundo, entonces ya nos convertimos en el primo del legislador y el hermano del constituyente. Cuidado. Entonces, ahora, vamos entonces aquí, y cuando se han recogido, y usted lo sabe muy bien, principios o criterios han sido básicamente de construcciones que vienen de escenarios convencionalizados. Interés superior del niño es un buen ejemplo, por ejemplo. Ahora, pero cuando usted está planteando cuál es la situación objetiva que nos lleva a decir, ¿sabe qué cosa? Tribunal, pronúnciese de una vez sobre el fondo. Que ya el señor, su contraparte dijo su verdad, que entonces, bueno, eso pasa en muchos casos. ¿Eso es un elemento suficiente para usted? ¿O hay alguna consideración adicional? Recuerde que usted ha alegado, entre su demanda, no solamente libre de desarrollo de la personalidad, ha alegado salud e integridad personal. ¿Tiene algo que ver con esto para poder permitirnos entrar al fondo de la discusión? ¿O solamente es un alegato porque ya se dijo algo en un proceso ordinario y ya se habrían hecho allí los descargos de su contraparte? Eso es lo que quiero que me quede claro. Claro, sí, cuando, digamos, aparte del tema del derecho de defensa, obviamente, uno es el tema de que no hay más cosas que actuar o que probar aquí. Es un tema de que hay que definir si esta intervención es desproporcionada o no es desproporcionada, ¿no?, en el libre desarrollo de la personalidad. Si esta prohibición absoluta de tenencia de mascotas es desproporcionada o no. Y ese es un análisis, sobre todo, derecho, ¿no?, de un análisis de proporcionalidad, ¿no? Y el segundo elemento, en cuanto a la urgencia y la gravedad, hay que verlo no solamente desde el punto de vista de que de repente el señor Fernando Ruelas solo tenga una tendinitis en la rodilla y de repente no esté en riesgo de morir. La urgencia no hay que verla en ese sentido. La urgencia hay que verla en el sentido de que cuando estamos ante una situación de, podríamos llamarlo una especie de injusticia extrema, ¿no? La revocación de esa injusticia, así no desvenga en la muerte o en la pérdida de un elemento corporal, hay la necesidad de remediar esa situación. Pero muchas balas en injusticia. el mismo tiro, porque para eso, ¿qué es lo que busca precisamente el test de proporcionalidad? Lo que busca el test de proporcionalidad es la adecuación de quien tiene la actuación de autoridad bajo parámetros de justicia. Eso es lo que busca finalmente el test de proporcionalidad. Entonces, si usted ya planteó que está, y eso ya lo planteó con claridad, que quiere un test de proporcionalidad por libre desarrollo, no nos venga a mencionar la tendinitis del señor, no tiene ningún sentido. O sea, su caso fuerte no va por allí.
Su caso fuerte va porque finalmente el tipo vive una vida incómoda porque todos los días tiene que caminar 16 pisos en su edificio, es una suerte de paria porque los vecinos no lo dejan desenvolverse con comodidad con alguien que es importante para sus afectos. Ese es su caso. No es un problema sobre la salud o la integridad, y menos aún cuando en el caso peruano no se reconoce la titularidad de esos derechos, por lo menos a nivel de sede de amparo, de repente nos convence de lo contrario, para el animalito en cuestión. Entonces, su caso es que este señor no puede desarrollar su proyecto de vida a cabalidad en su propio edificio, en su propia casa, porque le ponen condiciones que son inaceptables y porque en su razonamiento son desproporcionadas. Ese es su caso. Sí, ahí hay una gravedad inminente de afectación al libre desarrollo de la personalidad que ha venido, digamos, agravada por el hecho de que ya está incluso repercutiendo en la salud del propio señor. Lo psicosomático me lo deja para otro día. Vaya al caso fuerte, ¿ya? Y hágalo de inmediato porque tenemos que resolver esto con rapidez. Solo decía eso, presidente. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 43, expediente 1578-2017, proceso de amparo, iniciado por doña Katia Raquel Vera Rivas contra Scotiabank Perú. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Reynold Guimán Wong. Señor abogado de la parte demandada, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, buenos días con todos los magistrados. Muchas gracias por el uso de la palabra. Viene en recurso de agravo constitucional la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de Lima, que confirmó la sentencia de primera instancia y declara infundada la demanda de acción de amparo. Previamente, antes de pedir y solicitar el rechazo propiamente al recurso de agravo constitucional interpuesto por la parte demandante, debemos hacer referencia al antecedente que tiene esta demanda. Esta demanda versa desde el año 2012. ¿Qué se pide? ¿Cuáles son las pretensiones? Propiamente la reposición por supuesta solicitud de inaplicación del mutuo disenso celebrado un 23 de julio del año 2012, efectivizado el 31 de julio del año 2012. Esto en perjuicio de supuestos 3 trabajadores y por ende solicita la reposición y también alega supuesto acto de discriminación. Ahora, tanto el órgano de primer grado como el órgano superior han desestimado la demanda, han declarado infundada la demanda en todos sus extremos, pues la implicación del mutuo disenso está sustentado en supuestos actos de coacción. Actos de coacción que no han sido acreditados, actos de coacción que solamente se basan en meros hechos. Y es así que tanto el órgano de primer grado como el órgano superior, citando sentencias del Tribunal Constitucional, refieren que la coacción tiene que ser acreditada por la parte que lo alega. Y no habiéndose acreditado propiamente los actos de coacción al suscribirse el convenio de mutuo disenso, no tendría mayor sustento la demanda. Preciso nuevamente que el convenio se suscribió el 23 de julio del año 2012, siendo que 8 días después es que tiene efectividad. Esto quiere decir el 31 de julio de 2012. El mutuo disenso celebrado entre los demandantes y mi representada Scotiabank tiene no solamente un sustento, una causa amparable en virtud del Decreto Supremo 00397-TR, sino que además también ocasionó y originó que se les otorgara unas bonificaciones extraordinarias, así como una gratificación extraordinaria. Es así que también aplicando lo ya señalado por el Tribunal Constitucional como precedente de observancia obligatoria, propiamente lo referido en el expediente 3052 del año 2009, se señala que el cobro de indemnización por despido u otro concepto que tenga el mismo fin incentivo supone la aceptación de la forma de protección alternativa brindada por ley, por lo que debe considerarse como causal de improcedencia del amparo. Esto también lo señala tanto en primera instancia como el órgano superior. Y esto dice de forma concluyente, la conclusión que lleva de forma el órgano superior es que en ningún momento, luego de los 8 días de celebrado mutuo disenso, ninguno de los demandantes presentó observación, presentó cuestionamiento alguno
a los pagos que se estaban realizando, tanto más si cobraron sus beneficios sociales, si cobraron su bonificación extraordinaria y si cobraron su gratificación extraordinaria. Adicionalmente, la otra alegación para señalar que habían sido despedidos, supuestamente, entre comillas, es haber sido discriminados. ¿Y qué es la alegación sobre la discriminación? Supuesto embarazo. Nuevamente me remito a regresar a los antecedentes. ¿Quiénes son los demandantes? Los demandantes son 3 personas. Los señores Sandra Noelia Guida Paredes, el señor César Milko Lomparte Vélez, Katia Raquel Vera Rivas. Yo me pregunto, ¿bajo qué supuesto puedo alegar discriminación de embarazo en el caso del señor Milko Lomparte Vélez? Si él no puede llevar por temas fisiológicos, no puede llevar ni un proceso de embarazo o de gestación. Entonces no tiene sustento para el caso del demandante, propiamente el señor César Milko Lomparte Vélez, alegar discriminación por embarazo. En el caso de la señorita Sandra Guida Paredes y la señorita Katia Vera Rivas, hay que precisar que el proceso de gestación en ambos casos tiene con una antigüedad mayor a 1 año a la suscripción del convenio de mutuo disenso. Y por ende, y por esas conclusiones y lo que estoy señalando en este momento, tanto el órgano de primer grado como el órgano superior desestimó la demanda porque tampoco se encuentra acreditado que el supuesto despido haya sido producto de una discriminación. Finalmente, hay que precisar algo más, que lejos de acreditarse los supuestos actos de discriminación o los supuestos actos de coacción, la misma parte demandante, en diversos escritos presentados en el expediente, señala de forma clara y textual que en el punto, por ejemplo, en el punto D de la demanda, que ellos reconocen que habían tenido baja productividad. Por ende, y estas consideraciones propiamente no estábamos hablando de una discriminación, sino que al amparo del dispuesto del artículo 16 del Decreto Supremo 00397-TR, mi representada, como los demandantes, suscribieron mutuo disenso, que es propiamente el acuerdo de poner fin a la relación laboral que no requiere ninguna otra causa objetiva que la ampare. Por estas consideraciones, solicito que propiamente este tribunal tenga a bien a desestimar el recurso de agravio constitucional. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 46, expediente 2021-2017, proceso de amparo, iniciado por doña Rosa Mercedes Mindrau Reano contra el Congreso de la República y el congresista don Ramón Kobachigawa. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Edwin Saúl Valera Mendoza, en representación de la Procuraduría Pública del Congreso de la República. Señor abogado de la parte demandada, ¿puede usted informar? Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, integrantes de honorable colegiado, ante todo, buenos días. La presente causa es una acción de amparo laboral. La causa ha sido interpuesta por una ex trabajadora de confianza contra el Congreso de la República, solicitando, en este caso, como petitorio principal, se deje sin efecto el cese que se materializó el 23 de mayo del 2012 y como pretensión accesoria que se repongan las cosas al estado en la que ella se encontraba laborando en este despacho congresal. Al respecto, señores magistrados, debo señalar que la presente causa debe ser declarada improcedente por causal de sustracción de la materia, teniendo en cuenta la irreparabilidad. Como podrán advertir de autos, la accionante fue cesada en el año 2012, cuando se encontraba laborando como asistente en el despacho del ex parlamentario Ramón Kobachigawa, quien fue elegido para el periodo parlamentario del año 2011 al año 2016. Por lo tanto, a la fecha, el cese, la amenaza o la afectación de derechos constitucionales que se invocan en la presente causa, a la fecha han devenido en irreparables. Por lo tanto, señores magistrados, no ameritaría un pronunciamiento de fondo y declarar improcedente la demanda por sustracción de la materia. Sin perjuicio de ello, señores magistrados, si vuestro colegiado considera emitir un pronunciamiento de fondo, en ese extremo, en todo caso, solicitamos que la demanda se declare infundada, teniendo en cuenta primordialmente lo siguiente. La señora es
fue una trabajadora de confianza que estaba laborando en un despacho congresal. Debo hacer hincapié en este extremo, pues dentro del Congreso de la República existen dos tipos de regímenes, en este caso, los trabajadores que pertenecen al servicio parlamentario y los trabajadores que pertenecen a la organización parlamentaria. En la organización parlamentaria es donde, en este caso, los trabajadores ocupan cargos de confianza, porque trabajan en despachos congresales, en comisiones, etc. En ese sentido, ya vuestro Supremo Tribunal ha desarrollado en vasta jurisprudencia que no procede la reposición de trabajadores de confianza, teniendo en cuenta de que esto no se obedece a criterios objetivos, sino obedece a un criterio subjetivo, que en este caso depende del retiro de la confianza, en este caso del ex parlamentario, el cual se suscitó el 23 de mayo del año 2012. Por último, señores magistrados, y lo que sí es importante tener en cuenta es que la accionante señala presumiblemente que se le habría cesado cuando se encontraba haciendo uso de su licencia por salud. En ese sentido también, señores magistrados, al nosotros contestar la demanda, hemos adjuntado el informe técnico administrativo dentro de nuestros anexos 1F, obra en autos, que es el informe técnico administrativo número 2225 del año 2012, en el cual se señala que esta señora no había presentado, en este caso, la licencia después de las 24 horas, ni dentro de las 72 horas, conforme lo establece el reglamento interno de trabajo. En el artículo 74 señala que claramente que los trabajadores que van a hacer uso de licencia deben comunicar al empleador después de las 24 horas o en su defecto dentro de las 72 horas posteriores, comunicar con documentos, en este caso documentales que acrediten que se encontraba mal de salud. En este caso, la señora, la ahora accionante, presentó su certificado médico después de que se le había retirado la confianza. A esta señora se le retira la confianza o se la cesa el 23 de mayo del 2012 y esta señora, sin embargo, presenta sus documentos, su certificado médico un día después, que es el 24 de mayo del 2012. En ese sentido, no habiendo ninguna causal, por lo tanto, para estimarse la demanda, solicitamos que se declare infundada la demanda, tanto más, señores magistrados, si me permito citar una sentencia en una causa similar al de autos, que es el expediente 3285 del año 2013, proceso de amparo seguido también contra el Congreso de la República. Vuestro tribunal ha declarado infundada la demanda porque no se ha acreditado, en este caso, la vulneración de los derechos constitucionalmente alegados de una causa similar, de una trabajo. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 48, expediente 2825-2017, proceso de habeas corpus, iniciado por don Eleodoro Rojas Carguayanqui contra el Ministerio del Interior. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado William Raúl Rojas Lázaro. Señor abogado de la parte demandante, proceda a hacer su informe oral. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos magistrados. Esta parte se hace presente a efectos de llevar a cabo el informe oral en favor de Eleodoro Rojas Carguayanqui en el proceso de habeas corpus interpuesto contra el Ministerio del Interior y otros, a efectos de que este distinguido tribunal pueda advertir que este habeas corpus interpuesto inicialmente en la Corte de Junín debió haber sido admitido y con ello evitar vulnerar los derechos fundamentales que en adelante expondré en favor de Eleodoro Rojas Carguayanqui. Para lo cual sustentaré de manera sucinta. El 17 de abril del año 2017, lunes, catastrófico para Eleodoro Rojas Carguayanqui, por mandato judicial fue detenido preliminarmente, lo cual no se cuestiona en este caso. Una vez trasladada a la comisaría, Eleodoro Rojas Carguayanqui, esperando que se lleve a cabo las diligencias por las cuales se concedió esta detención preliminar, el Ministerio del Interior, aquel entonces Carlos Basombrío, no tuvo la mejor idea de abusar de su poder para convocar a la prensa
radial, escrita, televisiva, no solamente del nivel regional o local, sino a nivel nacional e internacional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de satisfacer quizá su vanidad personal, para quizá demostrar ante las personas que lo eligieron como ministro y ante la sociedad buscar un aplauso quizá, de exponer de manera pública a Eleodoro Rojas Carboyanqui y otras personas. Se comunicó contra las autoridades del PNP de la región Junín para decir que a las 3 de la tarde del día 17 de abril se convocará a una rueda de prensa y que se invite a todas las ruedas de prensa para que se pueda exhibir a Eleodoro Rojas Carboyanqui y otras personas y que él sea el abanderado de supuestamente este trabajo realizado. Ante esta inminencia, ante esta inminente violación de derechos de Eleodoro Rojas Carboyanqui, los familiares acudieron ante el juez penal de turno a interponer un habeas corpus, ya que Eleodoro, al estar detenido, no se le puede vulnerar los derechos fundamentales que establece la Convención y principios a favor de las personas reclusas. Sin embargo, presentado el habeas corpus ante mesa de partes y llevado este escrito ante el juez penal dijo textualmente lo siguiente: bueno, esta persona está detenida por mandato judicial, en consecuencia tengo 48 horas para resolverlo. Señor juez, esto se va a llevar a cabo en 4 horas. Necesitamos que usted se constituya, lo siento mucho, en 48 horas. Nos constituimos a la Fiscalía para denunciar el presunto abuso de autoridad y la Fiscalía, ante la presión mediática, seguramente, ha dejado pasar esto como si nada. Llegada a las 3 de la tarde, el ministro se traslada a Huancayo, personalmente y ante toda la rueda de prensa televisiva, radial, hizo exponer de manera pública a Eleodoro Rojas Carboyanqui con grilletes, esposas, y no solamente eso, hacerle pasear por el patio de la comisaría para que públicamente fuera fotografiado, filmado y manifestar que esta persona ha sido detenida junto con otras personas y decir, señores de la sociedad, hemos cumplido con vigilar a la ciudadanía, brindar seguridad y estamos exhibiendo aquí a las personas. Una vez ya vejado estos derechos fundamentales y humanos de Eleodoro Rojas Carboyanqui, pasado el tiempo, el juez de primera instancia declara improcedente el habeas corpus, manifestando escandalosamente: el hecho de que sea exhibido no tiene relación con la detención, en consecuencia, improcedente. Ante este vejamen, impugnamos ante la sala, conformada por 3 jueces, 3 magistrados superiores, quienes esperábamos que con un conocimiento más elevado en derecho constitucional pudieran parar, aunque ya vulnerados los derechos, reconocer que debió haberse admitido el habeas corpus que se informa. Sin embargo, la sala ha manifestado que el Ministerio del Interior actuó bajo un decreto supremo, el cual establece que el Ministerio del Interior puede exhibir a las personas detenidas con la finalidad de informar a la sociedad quiénes han sido detenidas. Ante ello, nosotros, denegándonos obviamente el habeas corpus, ante ello nosotros interponemos el RAC correspondiente, manifestando lo siguiente, señores magistrados: se ha vulnerado el derecho a un acceso a un recurso sencillo para que se pueda proteger de manera efectiva los derechos fundamentales. Y en consecuencia, si al haberse admitido, si hubieras admitido ese habeas corpus, se hubiese evitado vulnerar el derecho constitucional establecido a no ser objeto de tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, establecido por el Código Procesal Constitucional en el artículo 25, numeral 17. Asimismo, en el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención establece también que ninguna persona puede ser sometida a cualquier forma de detención, no puede invocarse circunstancia alguna como justificación, es decir,
Ninguna persona que vulnere derechos fundamentales de una persona detenida no puede decir que está amparado en una norma interna. Eso también lo establece la Convención de Viena, por la cual establece que ningún Estado puede decir que en base a una norma interna podamos vulnerar derechos fundamentales. Ahora bien, si bien es cierto, ya se han vulnerado los derechos fundamentales de Eleodoro Rojas Carguayanqui, si bien es cierto, se ha permitido ya que haya sido publicado y exhibido con grilletes y cadenas, haciéndolo pasear por una cancha de fulbito de la comisaría y publicarlo a nivel nacional e internacional. Es más, su imagen todavía sigue siendo plasmada en las páginas de internet cuando uno consigna el nombre de Eleodoro Rojas Carguayanqui. Esta parte solicita a este distinguido tribunal de que tenga en cuenta de que el Estado peruano ha reconocido convenios internacionales. Casos similares han acontecido y han llegado a la Corte Interamericana en el caso La Cantuta del año 2006, por la cual personas que iban ante la autoridad a pedir que se exhiba a la persona, es decir, a un desaparecido, a una desaparición forzada, no han recibido este derecho a la justicia, ¿sí? Dejando en ilusorias las ideas de poder alcanzar este derecho. Nosotros denominamos a este caso un caso de habeas corpus de exhibición forzada. ¿Por qué forzada? Porque esta ley o este decreto supremo que pudiera permitir la exhibición no debió haberse realizado, en todo caso, si se realizara, no debió haberse realizado de manera agravante, ya que si hacemos un test de proporcionalidad, seguramente podría calzar en la parte de idoneidad. ¿Por qué? Porque de esa manera presentaría a Eleodoro Rojas Carguayanqui ante la sociedad y poder verificar si es que esta persona podría ser un peligro a la sociedad. Podría pasar por necesidad. Sin embargo, no pasa el test de razonabilidad, o necesidad, ya que existen otros medios idóneos para poder cumplir la finalidad de esta norma. ¿Y cuáles son? Basta con que este ministro pudo haber exhibido mediante fotografías, como sí lo hizo, y está publicado en el diario El Peruano. Vemos aquí, el diario Correo de Huancayo. Aquí el ministro, ese mismo día, presentó una impresión pública, donde están todas las fotografías de los supuestos procesados, y entre ellos mi patrocinado Eleodoro Rojas Carguayanqui. Ese día el ministro exhibió así ante la prensa, y no solamente quiso satisfacer su deseo personal exhibiendo así, sino que manteniendo una rueda de prensa, aquí está nuestro ministro, exhibiendo en la fotografía como debió haber sido y exhibiendo con grilletes a Eleodoro Rojas Carguayanqui. Conducta que resulta ser innecesaria, abusiva, arbitraria, denigrante contra la dignidad de Eleodoro Rojas Carguayanqui. Esta parte acude, señores magistrados, a que debemos evitar la instrumentalización de la persona, la cosificación de la persona humana, ya que, si bien es cierto, y vuelvo a repetir, señores magistrados, ya se ha denigrado, ya se ha vulnerado, puede tener la calidad irreparable en los derechos fundamentales de Eleodoro Rojas Carguayanqui. Lo que pretendemos aquí, señores magistrados, es que de acuerdo a las convenciones firmadas por el Estado peruano, se sancione ejemplarmente a estas autoridades, ya que el mismo Tribunal Constitucional en su reglamento establece, la Constitución Señor política. abogado, le pido que termine, ha excedido usted su tiempo. Le doy un minuto más. Muchas gracias. Aprovechar esta resolución que ustedes van a emitir con mayor criterio constitucional y convencional de que las autoridades deben respetar los derechos fundamentales de las personas establecidas en la propia Constitución, y siendo responsable el Ministerio del Interior, una de las entidades que debe velar porque todos deben conocer los derechos fundamentales, no es posible que en pleno siglo XXI, en pleno Estado constitucional de derechos, se puedan vulnerar los derechos por solamente vanidades personales. Muchas gracias. Gracias. Pregunta a continuación el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Gracias. Creo que
acepte por favor el consejo. Calificar el comportamiento de otros es algo que hay que hacer con cuidado. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra del exministro, pero el tema no creo que yo tenga elementos de juicio, y usted tampoco, con todo respeto, para hablar sobre un tema de vanidades personales, sobre todo cuando tenemos un artículo como el artículo 70 del Código Procesal Penal, que entiendo usted lo conoce. Y si usted lo conoce, sabe que el artículo entonces señala que la policía puede tomar acciones para dar a conocer. Entonces, con lo cual, cuando yo hago una ronda, no es necesariamente un tema de un tributo a la vanidad. Lo que podamos es discutir si constitucional o convencionalmente, y el caso no es la Cantuta, es Cantoral Benavides, por si acaso. El caso donde la Cantoral Benavides contra Perú es el caso donde la Corte se despacha para establecer qué cosas se pueden mostrar y qué cosas no se pueden mostrar antes de en un escenario de detención preliminar o de detención preventiva, para tener claro el asunto. Entonces, es el análisis de Cantoral Benavides, de la normativa nuestra, que nos va a permitir, independientemente si hay vanidad o no vanidad de por medio, entonces, ¿qué se puede hacer o cómo se puede entender el artículo 70 del Código Procesal Penal? ¿Qué es el habilitante para lo que usted está en este momento recusando? ¿Ya? Entonces, en ese tenor, lo que necesitamos es tener claro algunas cosas. Y la cosa principal que tenemos que tener claro es qué es lo que usted está buscando. Usted está buscando porque además está en una situación donde lo que vamos a plantear es el escenario del segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. Porque ya hay una sustracción de la materia. Lo que usted lo va a buscar es medidas después. ¿Qué medidas después? ¿Qué nos pide aquí? La inaplicación para casos futuros del artículo 70 del Código Procesal Penal. El establecimiento de ciertas reglas de juego para cómo se trabaja esto en casos posteriores, el declarar fundada la demanda para poner esto en conocimiento de las autoridades que en este caso hicieron la situación concreta. ¿Qué es lo que nos está pidiendo en este caso en concreto? ¿Ya? Porque criterios hay. O sea, ya hay incluso, como le he dicho, la sentencia de Cantoral Benavides, donde se establece pautas de lo que se puede hacer o no se puede hacer a nivel convencional. Entonces, ¿qué es lo que nos pide en el caso concreto? Nos pide que en base a eso nosotros corretemos al exministro. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? O sea, entonces, porque tenga claro que está en un escenario donde nuestra labor va a ser un control reparador. Entonces, eso es lo que de la lectura de los actuados no queda del todo claro. Queda claro cuál es la situación que usted considera que es violatoria de los derechos de su defendido. Pero lo que tiene que quedar claro es qué nos pide a este Tribunal Constitucional como pronunciamiento. Entonces, eso es lo que quisiera saber con mayor precisión. O sea, usted nos está pidiendo que determinemos o dejemos abierto el espacio de determinación de responsabilidades de quienes hicieron esta ronda. Usted, además de eso, nos está pidiendo que, aprovechando el caso, establezcamos ciertas reglas complementarias o reconocimiento del parámetro convencionalizado de Cantoral. ¿Qué nos está pidiendo efectivamente? Eso es lo que quisiera escuchar. Muchas gracias, distinguido magistrado. Efectivamente, he citado el caso de la Cantuta. Perdón, secretario relator, micro. He citado el caso de la Cantuta porque en el párrafo, o digo en el numeral 111 establece lo siguiente. En situaciones de privación de la libertad, el habeas corpus representa... Conozco la sentencia, pero si usted revisa la sentencia, yo le he dicho, el detalle precisamente del caso es el otro. Dejémoslo ahí. Contésteme, por favor, lo que le estoy preguntando. El meollo del asunto es que no se pretende dejar sin efecto esas normas penal o decreto supremo que usted refiere. Lo que se pretende es que no se cometa abusos, es decir, si la norma dice puedes exhibir a personas detenidas, no puedes arbitrariamente exhibirla con grilletes, esposas o hacerle pasear en campo abierto para que la gente lo pueda fotografiar y así publicarlo a nivel nacional. Lo que nosotros pretendemos, y efectivamente hemos visto casos ya anteriores del Tribunal Constitucional, en la que, si bien es cierto, los derechos ya han sido vulnerados,
tienen la calidad irreparables, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es que debió reconocer que debió haberse admitido y en consecuencia llamar la atención o iniciar las acciones legales correspondientes, así lo ha establecido el Tribunal Constitucional, y sancionándose a las autoridades que debieron haber admitido este tipo de habeas corpus. Asimismo, dejar claro que en adelante no se vuelva a cometer este tipo de errores y recomendar que se pudiera quizás reglamentar la forma o modo en que debería cumplirse esta exhibición. No una exhibición forzada como se hizo, sino una exhibición tal cual ordena la ley. La ley no ordena que se publique con grilletes, menos aún si tenemos convenciones internacionales que establecen que existen principios de reglas mínimas de cómo debe ser tratado una persona sometida a detención. No puede ser exhibida con grilletes y mucho menos públicamente. Y no lo digo yo, lo dice los convenios internacionales referidos a las reglas mínimas. Conocemos los convenios, muchas gracias. A ver, el tema entonces es, aquí la cuestión es, el mandato, una sentencia del Tribunal Constitucional tiene un mandato. Entonces, un mandato que va a depender, ya yo no voy a entrar en la discusión procesal, si es constitutivo, declarativo, de condena, entonces, pero contiene un mandato, un conjunto de mandatos. Entonces, para ser bien claro, porque no está claro en su demanda, no está claro en su recurso. Entonces, yo le pediría que a la brevedad presente un escrito, entonces precisando, porque algunas de las cosas que usted nos está pidiendo ya están dichas, y ya están hechas. Entonces, si nos está pidiendo que cumplimos cantoral, que es la sentencia que incide en esto, de costado lo que antes se ha hecho en Cantuta y en otros pronunciamientos, incluso no solo con el caso peruano, entonces, pero sea claro que lo que nos plantea. O sea, usted nos está planteando es, al parecer, determinación de responsabilidades para poner en conocimiento si hubiese responsabilidades penales y demás. 2, que el tribunal establezca como criterios y reconozca, esos reconocimientos y reconozca, ¿qué está planteando? Doctrina jurisprudencial, precedente, pronunciamiento sobre el caso concreto. Entonces, eso por favor especificarlo a la brevedad porque este tema requiere una tutela urgente. Eso si quiere solamente, presidente. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 54, expediente 3851-2017, proceso de habeas corpus, iniciado por don Nicolás Ruesta Pena contra el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado segundo Rolando Márquez Cisneros. Señor abogado de la parte demandante, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señores magistrados. Muy bien, lo que nosotros pedimos en este caso, señores magistrados, es que se declare nula la sentencia de 18 de julio del año 2017 que confirmó la sentencia del 20 de febrero del 2017 que declaró infundada la demanda de habeas corpus. En ese sentido pedimos que se revoque y se declare fundada la demanda de habeas corpus. Mi exposición la voy a centrar en 3 puntos: antecedentes primero, cuestionamiento luego y fundamentos al finalizar. Seré bastante breve. Muy bien, el primer juzgado de investigación preparatoria de Piura, en la sentencia del 24 de julio del año 2015, condenó a mi patrocinado, el señor Nicolás Ruesta Peña, como autor del delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Y en ese sentido le impuso 4 años de pena privativa de la libertad, suspendido en su ejecución por el plazo de 3 bajo reglas de conducta. Esa sentencia fue objeto de recurso de apelación. La audiencia se realizó el 5 de mayo del año 2016. El abogado que patrocinaba a mi defendido en ese entonces, el abogado de ese entonces, en esa audiencia planteó la prescripción extraordinaria. Y planteó la prescripción extraordinaria porque, según el propio Ministerio Público, los hechos tuvieron lugar el día 23 de noviembre del año 2009. Entonces, al momento de realización de la audiencia de apelación, que repito, fue el 5 de mayo del año 2016, ya habría operado la prescripción extraordinaria. La segunda sala de apelaciones de Piura, en la sentencia del 18 de mayo del año 2016, confirmó la condena
Y con relación al pedido, lo que dijo es que la actividad del Ministerio Público había interrumpido el plazo de prescripción y que en ese sentido había que contar un nuevo plazo, que en este caso tenía que empezar a computarse desde el 17 de mayo del año 2011. Por lo tanto, no había prescrito la acción penal. Ante esa situación se plantea una demanda de habeas corpus. El segundo juzgado de investigación preparatoria de Piura declara infundada la demanda. Eso fue el 20 de febrero del año 2017. Se interpone un recurso de apelación y la tercera sala penal de apelaciones de Piura confirma la sentencia que declara infundada la demanda con fecha 18 de julio del año 2017. ¿Cuál es el cuestionamiento? El cuestionamiento que aquí traemos a debate, por decirlo de alguna forma, es que los jueces de la tercera sala penal de apelaciones en la sentencia del 18 de julio de 2017 que confirma la declaratoria de infundada de la demanda, señalaron que los jueces de la segunda sala penal de apelaciones de Piura sí habían evaluado el pedido de prescripción extraordinaria y que en efecto había que contar un nuevo plazo. Por lo tanto, a la fecha de la sentencia de la segunda sala, que fue el 18 de mayo del 2016, no había prescrito. Nosotros consideramos que esa interpretación, porque es un tema de interpretación, tanto de la segunda sala, cuando confirma la condena, y la tercera sala, cuando rechaza, cuando confirma la demanda de infundada del habeas corpus, han realizado una interpretación errónea de la figura de la prescripción. Ahora paso a los fundamentos. El artículo 80 del Código Penal regula la figura de la prescripción ordinaria, el plazo de la prescripción ordinaria. Y allí señala que el plazo de la prescripción ordinaria equivale al máximo de la pena combinada para el delito concreto. El artículo 82 del Código Penal regula los momentos a partir de los cuales se ha de computar el plazo de prescripción. Y en ese caso, con relación a los delitos de comisión instantánea, dice que los plazos empiezan a contarse desde el día en que se consumó. El artículo 83 del Código Penal, en la parte final, regula el plazo de prescripción extraordinario y en ese sentido señala que la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo supera al máximo de la pena más su mitad. Ese es el plazo extraordinario. Según el texto de la sentencia de 18 de mayo del 2016, que es la sentencia que confirma la condena, los hechos imputados habrían tenido lugar, como lo dijo el abogado que en ese momento defendió a mi patrocinado al momento de la audiencia de apelación, el 23 y 24 de noviembre del año 2009, que fue la fecha en que mi patrocinado solicitó se le entregue un cheque de gerencia. Allí se habría cometido el delito. Muy bien, como el fraude, como el delito de fraude en la administración de personas jurídicas es un delito de comisión instantánea, al amparo del artículo 82, el plazo de prescripción debía de empezar a computarse el 24 de noviembre del año 2009. Y si tenemos en cuenta que el artículo 198 del Código Penal prevé el delito de fraude en la administración de personas jurídicas y conmina para ese delito una pena máxima de 4 años, eso significa que el plazo de prescripción ordinaria son 4 años y la extraordinaria son 6, pero siempre contados desde la fecha de comisión del delito. Entonces, ¿cuál es el fundamento en virtud de los cuales, los fundamentos en virtud de los cuales nosotros consideramos que el plazo de prescripción se ha de contar desde el momento de comisión del hecho y no uno nuevo después de la prescripción? Son en realidad dos fundamentos, y el primero es que nosotros consideramos que el perjuicio, entre comillas, que se le ha de causar al imputado por la actividad del Ministerio Público o del Poder Judicial es que el plazo ya no es el ordinario, sino es el extraordinario, pero siempre contado desde nuestra óptica, desde el momento de la comisión del hecho. Agregarle a eso un nuevo plazo desde el día siguiente de la actividad del Ministerio Público, desde nuestro punto de vista, es excesivo. Y el otro fundamento tiene que ver con el principio de legalidad,
que tiene como principio a su vez, o que tiene como fundamento a su vez, el principio de seguridad jurídica que está vinculada con la prescripción, porque la prescripción lo que tutela es la seguridad jurídica. Entonces, la pregunta aquí es, ¿se tutela la seguridad jurídica que está en la génesis del principio de legalidad y por tanto de la prescripción, cuando yo hago depender los plazos de prescripción por la actividad del Ministerio Público? El ciudadano tiene que saber las reglas claras del juego antes de que entre a sociedad, por decirlo de alguna forma. Y esa seguridad jurídica solo se concede, solo se respeta cuando se cuenta desde el momento en que se cometió el hecho. Entonces, en ese sentido, señores magistrados, lo que postulamos en este momento es que el plazo de prescripción se cuente desde el momento de la comisión, que es el 23 de noviembre del año 2009, y no desde el nuevo plazo a partir de la actividad del Ministerio Público. Ahora, y esto ya para finalizar, este criterio que yo estoy postulando en este momento, yo lo he adjuntado en 2 escritos, primero ante la primera sala y luego ya ante el Pleno, en el que adjunto, que pudieron haber sido más, 16 fallos de la Corte Suprema. Y en esos 16 fallos de la Corte Suprema yo me he preocupado porque en esos fallos se contenga, se analice numéricamente, por decirlo de alguna forma, los momentos en que se tiene que contar los plazos. Y allí, en esos fallos, en esos 16 fallos de la Corte Suprema, aplicando el plazo extraordinario porque ya había actuado el Ministerio Público, declaró prescrita la acción penal, habiendo iniciado el cómputo del plazo desde la fecha en que se consumó el delito, es decir, a partir de la aplicación del artículo 82. En consecuencia, insisto, señores magistrados, lo que buscamos es que se declare prescrita la acción penal porque el plazo se ha de contar desde el momento de la comisión del hecho. Muchas gracias. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 57, expediente 2875-2018, proceso de habeas corpus, iniciado por doña Alian Aquiles Pinasco Montenegro, representada por Sharon Milagros Pinasco Montenegro, su hermana, contra el juez del 4º Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas y contra el presidente de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Elena Jesús Vázquez Ortega. Abogada, ¿puede hacer uso de la palabra? Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días en primer lugar. Voy a hacer un breve recuento de antecedentes solamente para ubicarnos en el tema con facilidad. Estamos en esta instancia de agravio constitucional, pues este es un proceso donde a mi patrocinado se le ha privado su libertad por 6 años ante un supuesto delito de violación. Sucede que la señorita que era empleada del hogar en la casa de una de las hermanas de mi patrocinado, ella trabajaba en el año 2009, en el mes de agosto del 2009, su papá presenta una denuncia ante el Ministerio Público de Loreto, Maynas, señalando que su hija ha sido violada, ¿no? La señorita para ese entonces tenía 15 años, ha sido violada por el hermano de su patrona, ¿verdad? Entonces, presenta la denuncia por escrito ante el Ministerio Público de Maynas y pasa médico legista en el mes de septiembre, 11 de septiembre del 2009, para ser exactos. Donde en la data, la misma agraviada señala relaciones sexuales con su compañero sexual, 1. 2. En el certificado médico legista aparece defloración antigua. Esto obviamente guarda relación, ¿no? La violación de la señorita supuestamente fue meses atrás y eso se da, es cierto, una concordancia con el examen médico legal. Sin embargo, el examen médico legista, obviamente, practicado después de 6 meses, de manera alguna puede corroborar que haya sido mi patrocinado quien la violentó. A ello le aunamos
únicamente la manifestación policial que ella hace con fecha en los días de septiembre del 2009 y señala efectivamente que ella trabajaba en la casa del hermano de mi patrocinado. Vean ustedes, por favor, esto se da en agosto del año 2009. El 1 de septiembre del año 2010, un año después, el Ministerio Público hace suya la denuncia y, entre otras cosas, denuncia por, además de la violación de menor de 15 años, denuncia por secuestro, por aborto inducido, inclusive la instruyen a quien fuera su patrona. Esto se abre proceso de instrucción en el año 2010 y le señalan comparecencia restringida a mi patrocinado, comparecencia simple a su hermana, quien fue la patrona de la menor. 2010. Ese expediente no ha tenido movimiento durante 6 años, señores magistrados. Y en el año 2016, la señorita, sin haberse presentado, tampoco nunca se presentó a declarar a ratificar su declaración en el Poder Judicial, en etapa de instrucción, tampoco se presentó el papá. Y después vuelvo a repetir, después de 7 años de ocurridos los supuestos hechos, ella ya de 23 años presenta una declaración jurada ante el juzgado, señalando que en realidad ella nunca fue violentada por este señor. En el mes de mayo, 16 de mayo del 2016, el juzgado emite la sentencia, vuelvo a repetir, después de 6 años de inacción. Expide sentencia y dice que los hechos en materia de la denuncia de violación están plenamente corroborados con la manifestación policial y el certificado médico legal. Señores magistrados, y el certificado médico legal, primero, que, vuelvo a repetir, la data señalaba que era su compañero sexual, o sea, la señorita admitía haber tenido relaciones sexuales, mas no decía que fue violada, ¿correcto? 1, 2, y si bien es cierto, y debo de antes hacer la contingencia, en mi condición también de mujer, es cierto, ella es menor de edad, pero 15 años, sin embargo, ella afirma tener un compañero sexual y no lo señala a mi patrocinado, año 2009. Sin embargo, este certificado médico legal no fue ratificado por el médico legista de entonces. Y un certificado médico legal que contiene todas las instrumentales, ¿ah? Porque ha sido como es Maynas. Maynas es una ciudad pues, que tiene todas las facilidades, ¿no? No es que esté en un caserío alejado de la localidad. Estamos hablando del distrito más conocido que todos sabemos, Belén, dentro de la provincia de Maynas. Y el médico legista está pues a 5 minutos. De manera, en ese sentido, tampoco durante los 6 años que ese proceso estuvo inactivo, señores magistrados, no se practicó pericia médico-legista a la menor. Al que sí se le practicó, pericia psicológica. Al que sí se le practicó pericia psicológica fue a mi patrocinado, al inicio nada más de la investigación. Y él él responde y más bien concluye el examen psicológico de que él por sus valores religiosos, morales, tiene, su familia, etcétera, no muestra ni siquiera rasgos psicopatológicos que pudieran hacernos pensar o valorar de que él tuviera ese tipo de tendencias. Bueno, ha transcurrido el plazo, ha transcurrido el tiempo, vuelvo a repetir, la señorita en el mes de marzo del 2016, ya de 23 años de edad, presenta una declaración jurada con su propio abogado, se desiste de la denuncia, dice que fue en realidad falso los hechos, que la denuncia la hizo su papá, lo cual es cierto, la denuncia la hizo el padre y nunca más se presentó tampoco. Y sin embargo, sin valorar, sin pronunciarse sobre ese medio probatorio, el juez de ese entonces sentencia y condena a mi patrocinado por 5 años de pena privativa de libertad. El fiscal provincial interpone apelación porque él había pedido 8 años. Entonces estaba conforme con la condena, pero más no con la pena impuesta. Se eleva, y aquí viene algo que es es poco visto en realidad en materia judicial, pero lo vimos. Cuando sube a opinión fiscal, el señor fiscal superior, Gallo Zamudio, entonces opina porque se declare nula esa sentencia. Y que se declare nula esa sentencia, ¿por qué? Porque en primer lugar,
y ustedes lo van a poder verificar, inclusive con el escrito que corresponde. En primer lugar, él dice que la imputación que hizo el Ministerio Público en su momento fue indebida. No se había hecho una individualización, etc. Además, señala que en aras de la cautela del debido proceso debió, a favor o en contra, pero el juez debió pronunciarse sobre ese nuevo medio probatorio. No se hizo. Se va con esa opinión a sala y la sala, prácticamente con un copy y pega, disculpando la expresión, de la sentencia de primera instancia, confirma y más bien le eleva a 6 años porque dice que sin motivación alguna el juez solamente le había puesto 5 años cuando la prognosis de la pena en ese momento, ojo que este es un proceso que se llevó con el Código de Procedimientos Penales, cuando la prognosis de la pena era de 6 a 8 años. Y ahora mi patrocinado se encuentra privado de su libertad, con sentencias, con ambas sentencias, la del 16 de mayo del 2017, perdón, del 16 de mayo del 2016 y la del 20 de mayo del 2017, completamente arbitrarias, sin haberse valorado los medios probatorios que habían en autos, sin haberse tomado en cuenta el Acuerdo Plenario 2 de 2005 que nos obliga a hacer todo un estudio de los medios que circundan a una testimonial o aún a la declaración de una agraviada. En ese sentido, señores magistrados, nosotros hemos acudido en habeas corpus, se declaró infundado en el juzgado en Maynas, recurrimos a la sala de apelaciones y la sala de apelaciones señala, y me estaba olvidando ese tema, señala de que hemos debido hacer valer nuestro derecho oportunamente. Pero se hizo porque ante la confirmatoria que hace la sala superior de la sentencia, el abogado que está en Maynas planteó un recurso de nulidad que sabíamos que como es un proceso sumario lo iban a denegar y sin embargo lo declararon, cierto, lo declararon improcedente, ante ello se fue en recurso de queja y también se declaró extemporáneo, improcedente, algo así. El hecho es de que se agotó la vía y la sentencia de apelaciones de la sala de Maynas, apelaciones me refiero en este habeas corpus, dice que no hemos agotado las vías y sí se agotaron, señores magistrados. Por eso es que nosotros nos encontramos en este recurso de agravio constitucional. Ha habido una vulneración al derecho a aprobar. El derecho a aprobar, ustedes lo saben mejor que yo, es un derecho de índole constitucional. Se ha vulnerado la tutela jurisdiccional efectiva, se ha vulnerado la motivación, el derecho al debido proceso. Ustedes van a poder revisar en las sentencias. Las sentencias no hacen lo que están obligados a hacer todo magistrado, ¿no? A decir, ¿por qué? Discúlpeme el término, ¿por qué este medio probatorio sirve para corroborar la imputación? ¿Y por qué este no sirve? Sin embargo, en este caso, señores magistrados, tenemos a un hombre privado de su libertad, después de prácticamente 9 años, entre comillas, de ocurridos los hechos, a una supuesta agraviada que cuando ya adoptó la mayoría de edad se desistió y señaló que en realidad, bueno, pues ella tenía una vida, pues, ¿no? Y que este señor, es más, ni siquiera habían tenido mayor relación porque como él nunca fue su patrón, la patrona fue su hermana. Y en la denuncia dicen que hasta en otro sitio la tenía. Entonces, no había coherencia lógica. Nosotros, señor magistrados, nosotros pedimos, suplicamos a esta sala. Sabemos que ustedes van a ser justos. No estoy pidiendo que se le dé la libertad irracionalmente. Estamos pidiendo que se declare fundado nuestro recurso de habeas corpus, porque declarar fundado el recurso de habeas corpus implicará que se vaya a dictar una nueva sentencia por el colegiado. Y ese colegiado está en la obligación de pronunciarse sobre cada uno de los medios probatorios. Un certificado médico legal que no fue ratificado, un certificado médico legal que acreditaba una defloración antigua, pero que fue practicado 6 meses después de los supuestos hechos materia del proceso. De manera que la presunción de inocencia de patrocinado no fue desvirtuada. Solicito por eso, por favor, a este ilustre Tribunal Constitucional se revoque y se declare fundado mi recurso de habeas corpus. Gracias. Pregunta el magistrado Espinosa Saldaña. Sí, gracias. A ver, lo que tenemos que evitar que en este caso caigamos en cuestiones de mera legalidad que no nos corresponde revisar. Ah, no, desde luego, desde luego. Le agradezco su apoyo. Pero, a ver, entonces, ahora, el tema aquí es, yo quisiera un tema puntual. Aquí hubo un dictamen fiscal superior.
Así es. Que el dictamen fiscal está diciendo que se declara la nulidad de la condena. Así es. Ya. Frente a esa, entonces, pero ese dictamen fiscal, cuando llega a la sala superior que ustedes están demandando, la sala superior se aparta de ese dictamen fiscal y no dice absolutamente nada porque se da el apartamiento. Ni siquiera lo menciona. Bueno, eso es un tema clave. Así es. Porque ahí sí no hay una cuestión de mera legalidad. Ahí hay un tema precisamente de motivación de la resolución que podría justificar un nuevo pronunciamiento. Sobre eso sería bueno incidir a la hora del escrito que usted está hablando de presentarnos, que lo necesitamos de inmediato. Ese es un tema clave, porque siempre cuando hablamos entre presentación, valoración de pruebas, estamos en el límite de si estamos en temas que son de mera legalidad y no pueden tocarse el sede constitucional. Pero este tema de motivación sí es un tema claramente constitucional. Así es, señor. Entonces, sobre ese punto quisiéramos a la brevedad que nos alcance un escrito explicando la situación para mejor resolver. Perfecto, así será, sí. Gracias, más bien. Gracias. Pregunta la magistrada Marianela Ledesma. En este caso, estamos ante un caso de violación de una mujer de 15 años, de una niña, en todo caso joven de 15 años, en la que no solo se está hablando o se procesó por el delito de violación sexual en agravio de menor, sino también que hubo un aborto y también fue producto del proceso, aborto sin consentimiento, segundo delito, y tercer delito, exposición a peligro de menor de edad, 3 delitos, según lo que aparece acá. Mi pregunta va en lo concreto, va lo siguiente, cuando se alega acá ante el tribunal que el fiscal superior solamente se apartó y no convalidó el dictamen acusatorio formulado por el fiscal provincial y al final se concluyó en su dictamen que el accionar delictivo que le imputaba al favorecido no se encuentra debidamente acreditado y no existe mayor documentación probatoria que diga que vincule a la comisión del delito. Yo le quiero plantear la pregunta si es que cuando se aparta el fiscal superior se refiere a los 3 delitos o se refiere a uno de ellos, ¿no? Sería que precise, porque acá hay una concurrencia de 3 delitos, no solo es aborto, no solo es violación, es aborto y es exposición de una joven a peligro, ¿no? Entonces quisiera saber cuál fue la posición del fiscal como para decir en qué sí se apartó y en qué no. Sí, señorita magistrada, gracias por la pregunta. En realidad no ahondé en ello porque entiendo que ya el tiempo es grande, está un poco en desfavor. Justamente, y gracias por la pregunta, la opinión fiscal tiene 2 aspectos. Una, que se opina porque se declara la nulidad en el extremo de la condena y sin embargo que se confirme respecto a la absolución en el delito de aborto. ¿Por qué, señora magistrada o señorita magistrada? Porque ya en la sentencia de primera instancia el juez señaló, lo cual es cierto y está sustentado en el certificado médico legal, el certificado médico legal no acredita que haya existido gestación. Sin embargo, además dice, aquí el certificado médico legal dice, a la letra, tras una gestación, los cambios en los genitales internos de una mujer se pueden encontrar hasta 45 días después. Claro, como este es un certificado médico legal que se dio o que se llevó a cabo después de 6 meses, no, acá el médico dice, ¿no? Después de ello, los órganos genitales regresan a su estado. Y en ese sentido, para verificar eso, dice ausencia de lesiones en el cuello uterino. Cuando las mujeres damos a luz, obviamente pasamos por un examen médico y obviamente nos reconocen si hemos estado o no embarazadas. Pero cuando ha habido según lo que dice este certificado médico legal, un aborto, y más el papá de la menor, porque ella no, el papá de la menor señaló que había sido con una inducción farmacológica, acá lo dice,
Cuando dice los abortos de tipo farmacológico habitualmente no dejan secuelas, pero esto señala igualmente también no pueden pronunciarse. Es por esa razón donde el juzgado en su momento declaró la absolución en ese extremo porque no había cómo acreditarlo. ¿Correcto? Y en ese mismo sentido la sala sí también confirmó, pero antes de ello el fiscal superior también dijo que efectivamente, en los mismos términos está, que el examen médico legal no podía de ninguna manera acreditar el aborto. Una última pregunta. Bueno, esa es la discusión jurídica, pero no es poca cosa el drama que se cuenta acá en este caso, ¿no? De una joven de 15 años que se sostiene que ha sido violada, encima se le imputa un aborto sin su consentimiento farmacológico o lo que quiera, y encima también se le cuestiona haber estado expuesta a peligro. Narrada el drama humano de esta mujer, al margen de que su patrocinado sea el responsable o no, sostener una historia de estas características ante un juez, ante una sala, justificaría o me preguntaría cuál es el interés del padre de esta joven para llevar a su hija a estos niveles de imputación sobre una situación que según usted es falsa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de ello? Porque no, dentro de lo razonable, no me parece que un padre teja toda una historia como la que usted está narrando, o lo que dice el caso, para luego decir que todo esto es falso, ¿no? ¿Qué sostiene una justificación extrajudicial? Yo sé que este no es un argumento constitucional, pero sí acá hay un drama humano que sí me gustaría que diga cuál es la razón para sostener esta historia. Señorita magistrada, gracias. En este caso tenemos que la señorita, ya no, después de la denuncia que hizo su padre y después de la manifestación que él da a nivel policial, ojo que ella no ha pasado cámara Gesell y en Loreto, en Maynas, hay cámara Gesell. Ella no pasó cámara Gesell, nunca se presentó, vuelvo a repetir, a los exámenes psicológicos que fue debidamente notificada. Yo he visto el expediente principal. Nunca la llevaron al juzgado a que se ratifique en su preventiva y mucho menos ante la sala. Y lamento tener que decirlo de esa manera, ¿no? Porque yo también soy mujer. El tema es que hay algunas personas, pues, que quieren con ciertos argumentos obtener dinero. Sí hubo una especie de chantaje previo. El señor, mi patrocinado, en ese entonces trabajaba para Graña y Montero. Ya es una persona que tenía pues cierta tranquilidad, su familia tiene también cierta tranquilidad económica. Entonces, al parecer, pues el señor quería obtener ciertos réditos, ¿no? Y a fin de no, ¿cuál era la especulación? De publicarlo ante los medios de difusión de allá. Y tal es así que eso sí se dio, porque a mi patrocinado en su momento lo sacan como un violador, ¿no? Como un violador, es cierto, como usted dice, es una menor de 15 años. Pero también es cierto que la señorita trabajaba en un lugar, ni siquiera estaba bajo la dependencia de él, porque él al trabajar en Graña y Montero trabajaba fuera de la ciudad. Él venía a visitar a su familia esporádicamente, no vivía con su hermana. Y sin embargo, bueno, pues no sé, al parecer el papá pues quería obtener algún beneficio económico y en buena cuenta, pues disculpen la expresión, los chantajeó por una temporada, ¿no? Luego los denunció y realmente, doctora, y gracias por la pregunta, porque eso nunca la señorita ni su papá se presentaron ante el nivel judicial, mucho menos un alegato a sala ni nada por el estilo. Pregunta a continuación el magistrado Espinosa Saldaña. Gracias. Aquí lo que no hay que perder de vista es cuál es el acto lesivo que se alega. Aquí lo que tenemos es una persona por la cual se abre un proceso alegándose una situación de violación, sin duda un hecho traumático, terrible, que nadie justifica, entonces ni avala, pero la persona en función a la que se abre el proceso se desiste del mismo. Y que los otros extremos que se plantean habían sido ya absueltos. El drama humano aquí es que tenemos a alguien sin una acusación aparente 9 años en la cárcel. Ese es el drama humano. El fiscal superior no estaba, señor magistrado. Entonces, aquí la cuestión es,
Entonces, sin duda, hay que darle un mejor tratamiento para no revictimizar a quien es víctima de una situación tan traumática como el tema de una violación, tanto en sede judicial como en las diligencias fiscales y policiales si lo hubiera. Pero aquí en este caso concreto, la víctima, entonces, o la alegada víctima, se está desistiendo. Y se ha tenido a una persona 9 años en la cárcel. No, 6 años bueno, está condenado. Igual, podrían ser 2 días. Pero en la cárcel. Entonces, pero se lo ha tenido en la cárcel con un proceso que no es proceso. Entonces con un fiscal que entonces se ha acogido retractarse de los otros extremos del proceso. Y una cosa es el injusto, el indebido, el eventual maltrato que puede haber a los derechos fundamentales de alguien que se revictimiza, y otra cosa es tener a alguien sin acusación por un delito de violación, sobre todo sabiendo las condiciones en las cuales se tiene a un preso de violación en las cárceles en el Perú. Así es. Y en la selva. Entonces, esto es lo que creo que entonces también sería bueno no perder de vista en este caso en particular. Solamente eso, y con eso termino mi intervención. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Muchas gracias, señores magistrados. Señor presidente, señores magistrados, no hay más causas sobre las cuales dar cuenta. No habiendo más causas sobre las cuales dar cuenta, se levanta la audiencia.